7 días pasaron. 7 días de paro. Sí, 7 días. Bueno, es terrible. Yo creo que... ¿Interviene una jueza para que haya constitución obligatoria? Bueno, por eso a mí me parece que se podía haber evitado todo esto. Creo que, bueno, el gobierno nacional se colocó en una posición, el gobierno de la ciudad en otra, que procuraban ambos que el otro pagara el costo. Lo pagaron todos. Lo pagan todo, pero los que más sufren son los usuarios. 1 millón de usuarios. Bueno, es una barbaridad. Esto tendría que haberse resuelto de otra manera y de manera rápida, pero la cuestión de fondo, además lo del traslado. Yo digo, hubo imprudencia del gobierno de la ciudad, porque antes de firmar el acta, porque la firmaron, antes de aumentar las tarifas, debía haber tomado algunas precauciones, conocer por lo menos en qué estado se encontraban los bienes que le iban a transferir, porque cuestionaron el estado de los bienes que le iban a transferir después de haber firmado el acta. Y por supuesto una actitud ventajera del gobierno nacional, que frente a la falta de precauciones aprovechó la oportunidad para sacarse de encima un servicio que le estaba costando mucha plata y que quería que la empezara a financiar el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es lamentable, bueno, pero así pero en el medio estamos todos. En el medio estamos todos. Yo le decía a Alberto Pérez, después de haberle restringido a la provincia 600 millones de pesos, después de tantos días de paro docente y estatal, van los 600 millones de pesos. Digo, ¿qué sentido tiene? Bueno, por eso es muy difícil de entender y creo que estas cosas solamente se van a cambiar en la medida en que la sociedad esté dispuesta a sancionar con el voto a quienes se comportan de esta manera. Si no hay una actitud semejante por parte de la sociedad, bueno, va a ser difícil que estas cosas cambien. Seriedad es lo que tiene que reclamar. Acá no hubo seriedad, lamentablemente, de ninguno de los dos lados. No hubo seriedad. Uno nota que hay mucha puja, mucha como interna, como uno tira para un lado, otro para el otro, nadie trabaja junto, no hay diálogo, hay mucha soledad de poder. Yo creo que este es uno de los problemas que tenemos en la Argentina de los últimos años, la falta de diálogo, la falta de respeto entre quienes piensan diferente. En un clima así es muy difícil que progrese una familia, una empresa y un país. Yo no conozco a ninguna familia en la que sus miembros se peleen y que pueda prosperar, una empresa en la que estén sus socios permanentemente cuestionándose, descalificándose, que pueda prosperar con un país. En fin, perdónenme el ejemplo, que tal vez no es demasiado simple, pero en un país en el que viven peleándose los distintos niveles de gobierno, las distintas fuerzas políticas, bueno, así no se puede resolver los problemas que requieren cooperación, porque la política es también cooperación y la economía es fundamentalmente una actividad cooperativa. Y si uno introduce elementos que conspiran contra esa cooperación, se generan problemas. Yo no escucho la palabra inflación. Bueno, no existe. La palabra inseguridad para el señor Moreno. La inseguridad tampoco la escucho esa palabra. No, tampoco, es una sensación nada más. Yo creo que, bueno, esta actitud negatoria por parte del gobierno nacional de estos problemas no solamente le hacen daño a la sociedad, sino que le van a terminar haciendo daño al propio gobierno. Tarde o temprano estas cosas se pagan en el país y tarde o temprano el propio gobierno va a pagar las consecuencias de este tipo de actitudes que niegan la realidad, no solamente niegan, sino que además bueno, describen una realidad que no existe y que la sociedad poco a poco va comprendiendo que es nada más que un relato que está bastante alejado de la realidad. Lo que también uno nota que está muy fraccionada la oposición. Bueno, sí, la oposición en realidad se fraccionó en el 2001. Sí, bueno, sí. Sí, en el 2001. Pero hubo tiempo para reconstruir, digamos. Sí, si usted reconstruyó el Partido Radical después de 11 años, si fue reconstruyendo otros partidos políticos lentamente, fue un proceso muy lento. Digamos, se va reconstruyendo, pero se nota que el proceso es lento. Sí, sí, claro. Y no colaboró tampoco demasiado el gobierno porque en su momento lo que trató es de debilitar más todavía los partidos políticos, desmembrarlos, cooptar dirigentes, condicionar a los intendentes o gobernadores que pertenecían a otras fuerzas políticas y... Los radicales K. Bueno, y no solo a los radicales K, hubo muchos otros de otros partidos. Socialistas K. Bueno, por eso, y que yo creo que algunos se lo hicieron pensando realmente que hacían lo mejor, pero ha quedado demostrado luego de un tiempo y de algunos años que eso fue un error. De todas maneras, bueno, es cierto que tenemos que hacer un esfuerzo mayor para reunirnos los que pensamos igual, no nos vamos a reunir los que pensamos diferente, porque eso sería una bolsa de gatos.
por lo menos en determinados, es decir, si vamos a pelear por la presidencia de la República, los que formen parte de un frente nacional tienen que pensar más o menos parecido, porque si no, sería, reitero, una bolsa de gato. Ahora, si creen que con una bolsa de gato se pueden resolver los problemas, no, tal vez con una bolsa de gato le podemos ganar, pero no se trata de ganar, se trata de después gobernar, porque si ganamos, gobernamos mal, después vuelven los que no gobiernan bien. Entonces se trata de gobernar y resolver una serie de problemas que hay que resolver y que terminen los mandatos de todos los gobiernos, ¿no? Ahora, ¿me puede explicar, Ricardo, qué pasó con el tema del Banco Nación, Banco Ciudad? Porque creo que hace como 5 o 6 días que el Banco Ciudad prácticamente tiene la puerta cerrada. Nadie entiende absolutamente nada. Sí. Por eso está la discusión, está la pelea. Se habla mucho del quórum, no quórum, que se levantó la mano. No hubo quórum. No hubo quórum. La puja es por los fondos judiciales. La puja, pero la puja, yo tengo que jugar la intención. Algunos dicen que lo que existe la intención es de quitar la autonomía al gobierno de la ciudad. Como se trata de un gobierno que está en manos de un partido que no es el que gobierna a nivel nacional, quieren debilitarlo. Pero más allá de juzgar la intención, lo que hacen es un disparate. No solamente complica a la banca pública, sino a los empleados, a los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires. ¿Para qué? Para quedarse con 6.800 millones de pesos para el Banco Nación, que no representan nada, en cambio sí representan mucho para el Banco de la ciudad de Buenos Aires, muchísimo representan. ¿Es cierto que prácticamente lo quiebran, tienen que cerrar varias sucursales? Mire, yo creo que afecta mucho la posibilidad de comercializar el banco. Con muchísimo, los préstamos porque, que está dando a baja tasa. Claro, porque bueno, son créditos, es un fondeo barato, que a su vez puede utilizarse para dar crédito barato, crédito de fomento, que ese es el rol de la banca pública. Y bueno, la ley que se aprobó con un trámite irregular, bueno, pone en riesgo el fondeo futuro. Ahora, ¿y cómo sigue? Ya se afecta, porque sabiendo todo que en unos años más esos fondos ya no existen, afecta desde ahora el funcionamiento. Y en la medida en que lo afecta, afecta a los puestos de trabajo. Es progresivo. Claro. Pues son los fondos judiciales, son los fondos judiciales que maneja el Poder Judicial, que de juicios laborales, herencias. La justicia ordinaria, digamos, ¿no es cierto? Que debería ser de la Ciudad de Buenos Aires. Como es en el resto de las provincias. En el resto de las provincias, la justicia ordinaria... Ahora, ¿por qué no se da la autonomía completa a la Ciudad de Buenos Aires, que se llama Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Bueno. Y aparte la ley que afiere es una ley de un senador de la provincia de Buenos Aires, no tiene nada que ver con la Ciudad de Buenos Aires. Claro, claro. Es toda una contradicción tan grande. Bueno, por muchas razones, entre otras, porque creo que estas cuestiones son posibles resolverlas cuando existe ánimo de cooperación. Pero si uno se pasa poniendo palos en la rueda, es muy difícil resolver estos problemas. Ahora, bueno, la solución la tiene la propia ciudadanía, castigando. Y mire, y además les gustan tanto las encuestas, sí, a los gobernantes en general y al gobierno en particular, nacional y local, que sería bueno que cuando encarguen encuestas se conozca que la sociedad, ojalá sea esta la respuesta, está muy disconforme con este tipo de comportamiento, porque estas cosas los van a obligar a cambiar. Le cuento una encuesta, debe tener una semana. La preocupación más grande del ciudadano es la inseguridad. Es lógico. Y la segunda, la falta de trabajo. Y la inflación. Y la tercera es la inflación. Sí, la inflación. Bueno, son los tres. De varios casos, ¿eh? Después también la educación, cosa que me alegra que esté ocupando un lugar importante también en la preocupación ciudadana, porque todos hablábamos de educación, pero a la hora de votar no sé si la tenemos en cuenta esta cuestión. Pero yo digo, más allá del voto, que falta un tiempo todavía, sí, ¿no? ¿De qué manera se puede lograr un canal de diálogo? Vía la Cámara de Diputados, el Senado, un canal de diálogo para poder reencauzar un montón de temas que me parece que tienen que ser reencausados. Pero seguro, ¿cómo no nos vamos a poner de acuerdo en política de Estado para recuperar el ferrocarril? Mire, 10 años... Pero nadie habla de ferrocarril, ¿eh? No, bueno, 10 años hemos estado creciendo a tasas chinas. Yo no digo que ya a esta altura deberíamos tener los mejores ferrocarriles del mundo, pero podrían haber mejorado. Pero, Ricardo, tan peor que antes del crecimiento. Nosotros vimos cómo estaban las vías de Sarmiento después que murieron 51 personas. Bueno, y esto también tiene que tenerlo en cuenta la sociedad. En fin. Pero, por ejemplo, el tema de YPF se empezó a discutir cuando nos dimos cuenta que se vaciaban los pozos petroleros. Pero lo empezó a discutir el gobierno y a valorarlo la sociedad, porque nosotros veníamos diciendo que la política energética del gobierno nos llevaba a una situación de crisis
en materia energética. Y el gobierno que decía, no es cierto, agoreros, no asusten a la gente, no ven que no hay cortes masivos. Lo que no decía el gobierno es que estábamos importando energía. El año pasado, muchísimo. Eso explica en parte la falta de dólares a la que se aludía en el bloque anterior. El año pasado tuvimos que importar energía por 9.300 millones de dólares, que salieron de la economía nacional y están en otros países, 9.300 millones de dólares. Y este año se calcula que vamos a tener que importar energía por alrededor de 12.000 millones de dólares. En 2 años, 21.000 millones de dólares se van de la economía nacional y van a enriquecer otras economías. ¿Y por qué? Porque cayó la producción de petróleo en simultáneo con el crecimiento. Desde el 2003 a la fecha ha caído el 25% la producción de petróleo más o menos, y un porcentaje no tan elevado pero importante también la producción de gas. Esto nos obligó a importar energía. Esto es gravísimo para cualquier proyecto de desarrollo, para cualquier proyecto de industrialización. Bueno, tampoco ha habido en la Argentina. La energía tiene un valor estratégico. Y acá nos hemos estado manejando sin darle demasiada importancia. El gobierno negaba, como niega la inflación, como niega la inseguridad, negaba los problemas energéticos. ¿En qué consistían esos problemas? Que producimos cada vez menos petróleo y nos obligaba a importar. Bueno, creo que ahora se están apreciando algunas de las consecuencias de los errores cometidos. No quiero ser de los que dicen que todo estuvo mal. Todo estuvo mal, pero estas cosas sí están mal y hay que tratar de corregirlas. ¿Qué quieren? ¿Que nos callemos la boca? ¿Que no las digamos? Porque si las decimos se enojan. Y ahora viene otro tema que también es un tema muy complicado, que es si alguien piensa en un rediseño de la política impositiva, porque está asfixiando a las pymes. Yo acabo de presentar un proyecto que modifica todos los impuestos directos, que son los que no paga el consumidor, digamos, en teoría. Porque en la práctica, sobre todo cuando existen situaciones dominantes en el mercado, hay algunas empresas que lo trasladan a los precios. Pero bueno, modificamos el mínimo no imponible, aumentamos las deducciones, creamos el impuesto a la renta financiera, los beneficios eventuales que fueron eliminados durante los gobiernos de Menem, bueno, aumentamos el mínimo también no imponible en bienes personales. Ni les interesa tratar exenciones de impuestos para la inversión, bueno, ni les interesa. ¿Y por qué no si es digamos, todo el mundo sabe que, está bien, hay una necesidad de caja enorme. De hecho, en la provincia de Buenos Aires están saliendo a buscar por cualquier lado cómo hacer caja. ¿Y así pagan? ¿A qué tasas tienen que pagar? Porque ellos dicen, no nos interesa endeudarnos. No es cierto. A ver, cuando dicen, no queremos endeudarnos, ¿qué quieren decir? No quiero tomar crédito. ¿Usted conoce, Antonio, alguna empresa o algún país que diga, no quiero tomar crédito, no quiero crédito, pero mira que esa tasa barata, no quiero, y a muchos años, no quiero, a tasa negativa, no quiero? ¿Pero quién puede decir eso? No es cierto, no tenemos nosotros acceso al crédito. Por supuesto que hay que ser muy responsable con el crédito, tiene que ser destinado a inversiones que generen ingresos para pagar esos créditos y hagan más competitiva la economía, que aumenten la producción, que estén orientados a actividades que den mayor empleo, mejor calidad en el empleo, que produzcan cosas que se puedan exportar. Pero acá no tenemos. Ahora, no es un problema que paga solamente el gobierno nacional, el sector privado también lo paga, y las provincias. Porque tienen que apelar a su... Como no tienen el Banco Central, ni el ANSES, ni el Banco Nación para que les ponga plata, la provincia tiene muchos problemas, y los intendentes, que son los que tienen que poner la cara, porque la mayoría de ellos viven en ciudades pequeñas. ¿Usted me da un minuto, hablamos de la provincia de Buenos Aires concretamente? Sí, perdón. Ya venimos en un minuto, ¿eh?